Muy bien, en esta ocasión vamos a ver la producción de los rayos X. Para abordar primeramente lo que es la producción, es decir, cómo se producen los rayos X, quiero que recordemos lo siguiente. Primeramente vamos a recordar cómo está constituido el átomo. El átomo se compone de un núcleo central y se compone de una serie de electrones que están orbitando en torno a este núcleo. A estas órbitas, como les decía, en física no lo conocemos como órbitas, no tan seguido, sino que lo conocemos más como capas. Entonces a estas capas las podemos identificar con una letra de acuerdo a la cercanía con el núcleo. Una capa, la capa K va a ser exactamente la primera capa más cercana al núcleo, la capa L va a ser la segunda, la capa M la tercera, y así sucesivamente con la capa N, O, P y Q. También les había comentado de que esas capas solo pueden guardar una cierta cantidad de electrones, solo pueden haber una cierta cantidad de electrones dentro de estas capas. Por ejemplo, en la capa K, la máxima capacidad de electrones pueden haber 2, la capa L puede haber 8, la capa M puede haber 18 y así sucesivamente con cada una de esas capas. Bueno, eso es un recordatorio. Vamos a recordar también muy bien de que estos electrones, cuando se ubican en las capas, están, por decirlo así, ligados por respecto al núcleo, es decir, que están unidos los electrones de cada capa con respecto al núcleo, como que si fuesen, por ejemplo, dos imanes que están pegados, algo así lo podemos tomar. Entonces, eh, mientras más cercano esté el núcleo, es decir, mientras el núcleo se ubique dentro de una capa más cercana, es decir, que, perdón, corrijo, mientras más cercano está el electrón al núcleo, es decir, mientras más cercano esté la capa donde se ubica el electrón, va a estar mucho más ligado, es decir, va a estar mucho más pegado ese electrón con respecto al núcleo. Entonces, habíamos visto este diagrama, que lo que nos dice ese diagrama es que imagínense que los electrones se ubiquen a cierta profundidad en un pozo. Bueno, un ejemplo más concreto, un ejemplo más concreto. Digamos que quieren sacar un objeto de un pozo. El pozo, mientras más profundo se encuentra el objeto, va a costar sacarlo mucho más. Si el objeto se encuentra en un pozo y el pozo no está profundo, va a costar sacarlo menos. Algo así se puede ubicar con estos electrones con respecto a qué tan ligados están con respecto al núcleo. Si el electrón se encuentra en una capa K, en la capa K, y de acuerdo también al material, se va a necesitar cerca de 69.500 electronvoltios para sacar el núcleo que se encuentre dentro de esa capa en el átomo. Si el electrón se ubicase en la capa L, y esto es para el tungsteno, este ejemplo es para el tungsteno, estas energías pueden ser diferentes de acuerdo al átomo. Si el electrón se ubica entonces en la capa L, se van a necesitar cerca de aproximadamente cerca de 11.000 electronvoltios para sacar ese electrón de la capa L. Y así sucesivamente con la capa M, se va a necesitar depositarle a ese átomo 2.500 electronvoltios de energía para sacar un electrón que se ubica en la capa M. Esto es básicamente energía necesaria para sacar ese electrón. Vamos a recordar otra cosa, cómo se forman los rayos X en el tubo rayos X. Vienen los electrones, chocan con el ánodo, y esta choque de electrones con el ánodo es lo que producen los rayos X. Entonces, es aquí ya donde empezamos a ver meramente exactamente cómo se producen. Primeramente, los rayos X se pueden producir de dos maneras. Rayos X característicos y rayos X Bestrand, o también se suele nombrar esto como reacción de Coronado. Estos son los dos tipos de rayos X que surgen en este tubo, en este proceso. Aquí salen los rayos X. Estos rayos X pueden ser de dos tipos, de acuerdo a su origen. Pueden ser rayos característicos o pueden ser rayos X Bestrand o radiación de Coronado.
vamos a ver cómo se producen estos rayos X característicos. Fíjense bien, lo que usa es lo siguiente. Viene el electrón, precisamente, vienen los electrones precisamente que salen del cátodo y van hacia el átomo. Entonces ya cuando llegan a un átomo del ánodo, pasa lo siguiente. Viene el electrón y choca con otro electrón que estaba dentro del átomo. Entonces, ¿qué pasa cuando lo choca? Lo que hace es que el electrón, lo vamos a conocer como electrón proyectil, es decir, el electrón que vino del cátodo, vino y vino con tanta energía que sacó a uno de los electrones que se ubicaban dentro del átomo. Entonces, ¿qué pasa? Deja precisamente un espacio vacío, porque ese electrón que ocupaba ese espacio dentro dentro de esa capa, ya está vacío. Entonces, ese espacio vacío tiene que ser ocupado por otro electrón de una capa más externa. En este ejemplo se muestra con la capa K, pero esto mismo podría ocurrir con la capa L o con la capa M, o cualquiera de las otras capas. Entonces, ¿qué pasa? Viene y un electrón de una capa más superior va a ocupar precisamente el electrón, el espacio vacío que dejó el electrón en una capa inferior. Entonces, ¿qué pasa? Ese viene el electrón en la capa superior y se dirige hacia la capa inferior que está vacía, es decir, hacia el espacio vacío. Entonces, ¿qué pasa cuando baja de una capa a otra? Se emite un fotón. Ese fotón precisamente es un rayo X de alta energía. Digamos, por ejemplo, bueno, esto es con la capa L. También puede ocurrir con una capa más externa. Digamos, esta otra capa. El electrón que se ubica en esta capa puede ocupar también el espacio vacío y se emite también energía. También lo mismo pasa con un electrón de una capa más externa. Viene, hay un espacio vacío y lo ocupa el electrón de la capa más externa. Es así como se producen estos rayos X. Y estos rayos X los vamos a conocer como rayos X característicos. Precisamente, ¿qué energía es la que emite? Eso lo vamos a comparar con este diagrama. La energía que van a emitir va a ser precisamente la energía de diferencias que hay entre cada capa. Observemos bien aquí, en este ejemplo, cómo es eso de la energía que hay entre cada capa. Fijémonos bien aquí. Aquí, en este diagrama, habíamos visto que el electrón, que un electrón que se ubique en la capa K se necesita cerca de 69.500 electronvoltios para sacar ese electrón del átomo. Y digamos aquí en la capa L, un electrón de la capa L va a necesitar 11.000 electronvoltios para que salga de ese átomo. Entonces, precisamente, ¿cuál va a ser esa diferencia de energía entre capas? Va a ser la diferencia de 69.500 menos 11.000. Esto nos da 58.500. La diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hay 58.500 electronvoltios de diferencia. Entonces, cuando un electrón que se ubica en esta capa pase a una capa más inferior, en este caso de la capa de la capa K, va a emitir 58.500 electronvoltios. Y esa energía que va a emitir, la va a emitir en forma de un fotón de alta energía, es decir, en forma de un rayo X. Entonces, precisamente esos son los rayos X característicos. Son electrones que pasan de una capa más externa a una capa más interna. Eso lo conocemos como rayos X característicos. Y estos son muy importantes, se consideran, son muy importantes por un término que vamos a ver en otras clases. Bueno, por el momento, este es otro ejemplo. Fíjense bien aquí, viene una partícula externa. Puede ser un electrón. Bueno, pues lo vamos a añadir con lo que estamos haciendo. Un electrón, digamos. Una partícula externa. Viene, digamos, en este caso el electrón, choca con un electrón de una capa interna
saca al electrón que estaba en la capa interna y deja un espacio vacío. Entonces, ¿qué pasa? Un electrón de una capa superior va a ocupar ese espacio y va a disminuir de escala. Entonces aquí el electrón que se ubicaba en la capa L va a disminuir y ocupa ese espacio en la capa K. Entonces, ¿qué pasa? Cuando disminuye, se emite energía en forma de un fotón de alta energía, es decir, en forma de rayos X. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ese electrón vino en la capa superior y pasó a una capa inferior, dejó un espacio precisamente donde estaba. Entonces, ¿qué pasa con ese espacio vacío? Lo va a ocupar otro electrón en la capa superior. Otro electrón en la capa superior va a ocupar precisamente ese espacio. Y el electrón que estaba en la capa más superior que en ese espacio va a ser ocupado por otro electrón. Y esto precisamente se conoce como efecto cascada, es decir, que viene un electrón, ocupa el espacio vacío que se dejó por la ionización, el electrón va a pasar de una capa inferior, de una capa superior a una capa inferior, dejó un espacio vacío que es ocupado por otro electrón, que a la vez ese electrón dejó un espacio vacío que es ocupado por otro electrón, y así sucesivamente hasta que ya no hay más electrones que llenar ese espacio. Esa fue la energía que se emitió. Otra cosa, fíjense bien aquí. Mientras más superior, mientras ese electrón venga a una capa más superior y vaya a una capa más inferior, se va a emitir mucho más energía en ese proceso. Ese fenómeno lo muestro aquí en esta tabla, y esto es para un ejemplo de tungsteno. Estas energías que emiten los electrones cuando se movilizan de una capa superior a una capa inferior va a ser diferente dependiendo del tipo de material, es decir, dependiendo del tipo de átomo. Este ejemplo se lo muestro para el tungsteno porque el tungsteno es precisamente el material blanco, es decir, el material que chocan los electrones, y es precisamente el que nos interesa estudiar para lo que es la física del radiodiagnóstico. Entonces, si este electrón, digamos, bueno, si viene y se produce el efecto de ionización y queda una capa vacía, queda un espacio vacío dentro de una capa, entonces vamos a ver lo siguiente. Digamos que la ionización se produjo en la capa K. Es decir, que en la capa K queda un espacio vacío dentro de un electrón. Como sabemos que la capa L está a un nivel superior, es decir, otra capa es una capa superior de la capa K, un electrón que se ubique en la capa L y se desplaza en la capa K va a emitir 57.4 kiloelectronvoltios de energía. Estos kiloelectronvoltios es bastante energía, es mucha energía. Y esta es la energía que ha emitido. Si, por ejemplo, siempre se produciese la ionización en la capa K, pero el electrón que ocupase ese espacio vacío viene de la capa M hacia la capa K, se va a producir 66.7 kiloelectronvoltios de energía. Y así viene con las demás capas. Si la ionización se produce en la capa K y la ocupa y la va a ocupar un electrón que viene de la capa N, se va a emitir 68.9 kiloelectronvoltios de energía. Y así lo mismo pasa con un electrón que venga de la capa O y que venga de la capa P hacia la capa K. Ahora veamos qué pasa cuando la ionización se produce en la capa L. Un electrón que venga desde la capa M hacia la capa L va a hacer que esto se emita un rayo X de 9.3 kiloelectronvoltios. Lo mismo aquí pasaría si un electrón viene, la ionización se produce en la capa L y un electrón viene de la capa N. ¿Qué pasa? Un electrón que venga de la capa N y vaya hacia la capa L va a emitir 11.5 kiloelectronvoltios de energía para ese rayo X que se emita.
Lo mismo pasa de un electrón que venga de la capa O y vaya de la capa L, o un electrón que venga de la capa, que venga de la capa P y vaya de la capa L. Y lo mismo pasa aquí si la ionización se produce en la capa M. Si se produce en la capa M, va a venir un electrón en la capa superior, desde la capa N, y llena ese espacio de la capa N a la capa K, se va a emitir 2.2 kiloelectronvoltios de energía. Y así va a pasar lo mismo con un electrón que venga de la capa M a la capa O, se va a emitir 2.7, un electrón que venga de la capa P y vaya hacia la capa M va a emitir 2.8. Y este ejemplo lo mismo pasa con la ionización cuando se produce en la capa N y el electrón venga de la capa O, esta energía se va a emitir, o cuando la ionización se produce siempre en la capa N y el electrón venga de la capa P, se va a emitir esta cantidad de energía. Y lo mismo aquí, si la ionización se produce en la capa O, y el electrón viene de la capa P, se va a emitir esta cantidad de energía. Esto es precisamente cómo surgen estos rayos X. Ahora, quiero que veamos ahora cómo se producen los rayos X de Stern-Long o rayos X de radiación de frenado. Esto surge porque viene el electrón que vino del cátodo e interacciona con el núcleo del átomo del ánodo. Entonces, ¿qué pasa en esta interacción? Viene este electrón, interacciona con este núcleo, pero no ioniza nada. Este proceso no termina ionizando el electrón, sino que lo que pasa es que viene el electrón y simplemente pierde energía cuando interacciona con el núcleo del átomo. Entonces, en esta pérdida de energía, esa pérdida de energía tiene que ir a alguna parte. Esa energía que tenía el electrón inicialmente antes de interactuar con el núcleo, se termina reduciendo cuando interactúa con el núcleo y esa pérdida de energía se emite en forma de un rayo X. Bueno, aquí se muestra el ejemplo para dos electrones. Fíjense bien, dos electrones interaccionan con el núcleo. A veces, bueno, los electrones no van a interaccionar de la misma manera con el núcleo, es decir, no todos los electrones van a interaccionar de la misma forma, con la misma intensidad, sino que hay algunos que van a tener una interacción más fuerte con el núcleo que otros electrones. Entonces, precisamente, si el electrón que vino desde el cátodo tuvo una interacción fuerte con el núcleo, entonces se ha emitido un rayo X de muy alta energía. Mientras que si vino el electrón tuvo una poca interacción con el núcleo, se emite un rayo X de más baja energía. Eso es precisamente lo que ocurre en la formación de los rayos X de Stern-Long o rayos X de radiación de frenado. Perfecto. Bueno, por hoy esta clase la voy a dividir en dos partes porque esto es algo, considero que esto puede llegar a ser algo complejo y si se aborda muy rápido, puede llegar más bien no se puede conseguir ese efecto de aprendizaje que se desea. Entonces, voy a dejar esta clase hasta aquí y continuamos para la siguiente ocasión.